Un saludo para todos ustedes, queridos alumnos, alumnas del curso de dermatología. En esta oportunidad, a través de este medio, vamos a dar la clase y vamos a hablar hoy día sobre distintas enfermedades dermatológicas. Vamos a empezar hablando sobre la psoriasis, luego vamos a hablar sobre la dermatitis seborreica, pitiriasis rosada, líquen plano, prurigo nodular y sobre la eritrodermia. Sobre la psoriasis vamos a empezar hablando que su lesión elemental es un eritema o pápula más la escama. Es una dermatosis inflamatoria inducida por factores inmunitarios, no es contagiosa, es una enfermedad crónica que afecta al 2 al 3% de la población mundial. Evoluciona en forma crónica con periodos de agudización y remisión. La psoriasis no se cura, solo se controla mediante tratamientos que ya vamos a ver. Se le da, según el tipo de paciente y las condiciones que tiene este paciente, diferentes tipos de tratamientos para mejorar su calidad de vida. Existen factores externos y factores internos que pueden exacerbar esta enfermedad. Entre los factores externos podríamos mencionar el medio ambiente, por ejemplo. Los pacientes con psoriasis ven afectada o ven exacerbada más su lesión en época de invierno. También podríamos hablar sobre los factores como el estrés, gente que se ve más vulnerable a través de factores estresantes, sus lesiones aumentan o desencadenan estos factores. El estrés, ha habido experiencias o testimonios de pacientes que debutaron con su patología de psoriasis después de haber padecido un cuadro intenso de estrés, como por ejemplo el fallecimiento de algún familiar, distintos tipos de problemas emocionales, por lo que el factor fundamental en este tipo de enfermedades es lo emocional. Después hay factores que también internamente pueden afectar, externo e interno, porque hay pacientes que se pueden infectar por un virus, por una bacteria, y a través de su sistema inmunológico que pueda defender al paciente, va a ser vulnerable o no, y van a aumentar estas lesiones. Se ha visto que pacientes que padecen, por ejemplo, una faringoamigdalitis, sobre todo en niños se ha visto esto, que a través o después de este proceso debutan con lesiones eritemato-escamosas compatibles con psoriasis, que tienen forma de gotas, por lo que se llamó psoriasis gutata, que después vamos a ver los diferentes tipos de presentación clínica de la psoriasis. Las lesiones que generan son características. Vamos a empezar a ver las lesiones tanto en su morfología como en el área cutánea afectada. Existen después variantes clínicas y localizaciones especiales, pero lo que ustedes están viendo es una lesión típica de una psoriasis. Esta localización frecuente, que es en los codos, frecuente también podríamos ya mencionar las rodillas, la región sacra y el cuero cabelludo, pero puede estar localizado en cualquier parte de la economía, en cualquier parte del cuerpo. Vean ustedes acá una placa eritematosa, escamosa, con bordes netamente definidos y escamas plateadas adheridas. Las placas pueden ser pocas, pueden ser una, dos, tres, o pueden confluir en varias, haciendo más extenso las lesiones de la psoriasis. Y cuando abarca una eritrodermia en todo el cuerpo, que es uno de los responsables de la psoriasis, de esa eritrodermia, vamos a ver más adelante,
es un cuadro que puede o no necesitar internamiento del paciente, en la que la superficie corporal es más eritrodermia que placas. Por eso es que la lesión elemental, la que les estoy diciendo, es un eritema o pápula más escama. Lo importante para saber sobre la psoriasis es una enfermedad genética, es una enfermedad que se hereda de los padres, es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad crónica, es una enfermedad inmunitaria, como le dije, exacerbada por factores como el estrés, las emociones, infecciones. También en algunas personas se ha visto que es exacerbada, por ejemplo, por el alcohol, por el tipo de alimentación. Hay estudios que están demostrando todo esto. Y el paciente ahora no solamente es una patología de piel, ahora se ha visto que la psoriasis tiene una relación con el metabolismo, tiene una relación, se ha visto que, por ejemplo, personas que tienen el síndrome metabólico, que tienen un abdomen prominente, por ejemplo, que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen colesterol, triglicérido alto, tienen más riesgo, que además tienen psoriasis, tienen más riesgo de tener, por ejemplo, patologías cardíacas, enfermedades cardiovasculares, que hacen que el paciente no solamente sea piel, sino que aprendamos a cuidar al paciente en forma integral, en forma global, y explicar a ellos de que su enfermedad no solamente es la piel, sino que tienen que tener cambios de estilo de vida para que ellos puedan hacer frente a esta patología. Después se sabe también, y esto tenemos que hablar y decir a los pacientes, ante cualquier dolor en algunas articulaciones, como por ejemplo el compromiso interfalángico distal, que es de alta especificidad, este compromiso en pacientes con psoriasis, pueden llegar a tener una psoriasis artropática, o sea, una artritis psoriásica, que tiene una incidencia de hasta el 25% en psoriasis, o en pacientes con psoriasis. Y hay una relación directa entre su aparición y la severidad del cuadro cutáneo, que vamos a ver en los diferentes tipos de psoriasis. Esta enfermedad puede estar presente en niños, se ha visto también en infantes, en personas jóvenes, adolescentes jóvenes, personas adultas y personas mayores. Su presentación por primera vez a veces se ha visto en diferentes tipos etarios, en diferentes edades. Vamos a clasificar a la psoriasis según variantes clínicas y localizaciones especiales. La forma más común es la psoriasis en placas. Ustedes están viendo la lesión en su pantalla clásica de una psoriasis, en la que ustedes van a poder determinar este tipo de enfermedad y hacer diagnósticos diferenciales con otros tipos de patología. Las lesiones de la psoriasis son lesiones simétricas, varían en número, tamaño y forma, pueden confluir y ocupar casi todo el tegumento, como habíamos dicho. Hay un límite bien definido entre la piel afectada y la sana. Las escamas que aparecen sobre la placa eritematosa tienen color blanco nacarado típico, como ustedes están viendo en la imagen. Son adherentes y de tamaño irregular y pueden superponerse, lo que le aporta cierto espesor a la placa, o bien ser mínimas, como en los pliegues, por ejemplo. Hemos dicho los lugares que más frecuentemente ustedes tienen que ir a buscar lesiones, psoriasis, en los codos, rodillas, región sacra y cuero cabelludo, aunque puede estar localizado en cualquier parte del organismo. Tiene localizaciones
como habíamos dicho, en piel, tiene localizaciones en el cuero cabelludo también, tiene localizaciones en las uñas, tiene localización también balano prepucial en los genitales, tiene localizaciones en los pliegues axilares, pliegues inguinal, en la que acá no se va a ver las escamas típicas, más se va a ver el eritema y capaz una pequeña leve o mínima descamación, pero es una zona eritematosa en la que recibe el nombre de psoriasis invertida. Las placas tienen una infiltración mínima, el comezón o el prurito, como llamamos, es variable y común en ciertas localizaciones como pubis y cuero cabelludo, por ejemplo, o en sujetos con trastornos como alcoholismo y el estrés. Tenemos que ver algunas lesiones, que es lo más importante para ustedes, ver lesiones. Vean acá la psoriasis en placas, que se pueden convertir en rojas e inflamadas. Las placas inflamadas requieren tratamiento cuidadoso, que ya vamos a ver. Todos los medicamentos tópicos, excepto los esteroides, pueden agravar estas lesiones activas. Por eso es que tenemos que primero hacer el diagnóstico confirmatorio, que es una psoriasis, luego saber qué voy a indicar según la localización de esa lesión, según la edad del niño y según la extensión de la lesión. Dijimos que hay lesiones que pueden estar en el glande, por ejemplo, en la parte genital que estamos viendo en las lesiones, las placas duran con frecuencia meses o años. Los esteroides tópicos provocan alivio temporal, pero no se deben usar constantemente. Hay que decir que la psoriasis no es contagiosa. Es importante decir esto al paciente, a los familiares del paciente, también a la población. Ustedes están viendo estas lesiones acá eritematosas, con poca descamación en el glande. El paciente puede venir al consultorio pensando que es una enfermedad de transmisión sexual o que es una micosis. Y muchas veces se lo confunde o la gente confunde con una micosis superficial. El paciente ya hizo tratamientos en casa o a través de otras personas y no ha habido mejoría, por supuesto, porque no se ha llegado al diagnóstico confirmatorio de psoriasis. Es frecuente que los pacientes interpreten erróneamente esta lesión con la debida infección por cándida. Por eso, chicos, ustedes tienen que estar preparados y saber que la psoriasis puede presentar una localización genital y también saber qué tratamiento tópico voy a dar en estas circunstancias. Decir al paciente que, vuelvo a repetir, no es una enfermedad contagiosa, porque hay estigmas sociales cuando un paciente con psoriasis, cuando tiene descamación en la palma de las manos, en el cuerpo, cuando se le ve la descamación que cae del cuero cabelludo a su ropa, o cuando en la casa ven una descamación intensa. Si no tienen conocimiento los propios familiares, no van a ayudar al paciente, y el paciente necesita ayuda en primer lugar del médico y de la gente de su familia que está alrededor, para contenerlo emocionalmente, y luego nosotros tenemos que explicar a la población que esta enfermedad no es contagiosa. El paciente con psoriasis puede hacer su vida normal, me refiero a que puede trabajar, puede estar en lugares que puede estar cualquier persona normal, pero por supuesto cuidándose siempre de factores, como habíamos dicho. El paciente con psoriasis tiene que cuidarse su alimentación, tiene que cuidarse sobre qué enfermedades o qué comorbilidades tiene, si tiene una enfermedad agregada como la diabetes, si tiene una enfermedad
psiquiátrica, por ejemplo, o es hipertenso, o es diabético, tiene que cuidarse porque ya la psoriasis no es una enfermedad solo de la piel, sino que entra a formar con el síndrome metabólico y sumado a esto, pues eh, aumenta la posibilidad, como dijimos, de que el paciente tenga enfermedades cardiológicas o que puede llegar inclusive a tener un infarto de miocardio eh, debido a sus componentes inflamatorios que tiene esta enfermedad. Vamos a ver otra imagen. Vean ustedes la imagen del cuero cabelludo. Habíamos dicho que la psoriasis del cuero cabelludo, vean acá ustedes, cuero cabelludo, en la parte de la región frontal también se ve escamas, eritemas, se ve también en las manos, puede ser en el dorso o en las palmas de las manos, la lesión elemental típica de la psoriasis. También hay compromiso unguiales, que ya vamos a ver. Muchas veces, vuelvo a repetir, se confunden, el mismo paciente o los médicos muchas veces se confunden con lesiones micóticas, aunque puede haber un componente en la caspa, que ya sabemos que es un hongo el que produce, pero acá va más allá que la presencia de ese hongo, puesto que hay una alteración en la fisiopatología de este paciente, de que su recambio celular es muy exagerado. Nosotros habíamos dicho en las clases anteriores que el paciente va recambiando sus células en 28 o 30 días, pero en pacientes con psoriasis está muy exagerada la mitosis celular y realiza este recambio en 3 o 4 o 5 días, por lo que se va formando las escamas en el estrato córneo y se va haciendo características estas lesiones con prurito, pacientes que ya vienen, como dijimos, medicados con diferentes tipos de antimicóticos vía oral o en champú, que han tenido poco o nada mejoría, nada de alivio, porque acá en cuero cabelludo el paciente también se queja de prurito, de comezón intensa y por supuesto la estética que presentan ellos no es nada que gusta, creo que a nadie, y sus manos comienzan a tener grietas por el resecamiento, producen a tener también, presentan los pacientes dolor y a veces ya van teniendo problemas en su trabajo para poder tocar o para poder manipular cosas que implican su labor de estos pacientes. Entonces, vean ustedes la importancia de conocer las lesiones del cuero cabelludo, que no solamente es simple, como muchas veces dicen, vamos a tal champú y hay que saber qué vamos a usar acá, en este caso, que el paciente venga con esta patología. Miren ustedes, psoriasis del cuero cabelludo, a veces hay que hacer diagnóstico diferencial de la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica, vamos a ver después de este tema de psoriasis, también es considerada una enfermedad eritemato-escamativa, pero digamos más leve en su compromiso y tiene lugares de afectación que no es tan frecuente en la psoriasis o no es frecuente como por ejemplo la afectación del pabellón auricular. Detrás del pabellón auricular vemos zonas eritemato-descamativas en la cara, por ejemplo en la parte nasogeniana, en las cejas, vemos eritema con descamación y también están exacerbadas por el estrés, por los alimentos o bebidas calientes o por el mismo frío en época invernal, en que estos pacientes sufren más esta patología. El diagnóstico diferencial es clínico con la dermatitis seborreica, como le estoy diciendo, por la ubicación, para que ustedes puedan hacer su diagnóstico diferencial. También hay psoriasis que se llaman pustulosa,
de la planta de los pies, la afectación extensa es dolorosa, a veces requiere medicación sistémica, pacientes que vienen solamente con localización de estas lesiones eritematoidescamativas en plantas del pie, palmas de las manos, que muchas veces le incapacitan para poder caminar o para poder desarrollar sus labores, piel seca, con grietas, muchas veces con pústula, como dice el nombre ahí, de contenido pustuloso, en la que las cremas muchas veces no es tanto que les alivia, puede aliviar pero muy poco, y lo que necesitan sí es una medicación sistémica para poder aliviar o para poder mejorar su patología, puesto que hay pacientes que no pueden caminar, pacientes que dejan de trabajar, porque esta localización, a pesar de que no es muy extensa, pero es en unas zonas donde nosotros más, digamos, estamos más comprometidos con las manos, por ejemplo, en nuestras actividades, con los pies que tenemos que caminar, se convierte en algo que daña la calidad de vida del paciente, por lo cual va a requerir una medicación sistémica. Miren ustedes en las manos, vean ustedes, manos, la localización, eritemato, escamosas, la palma de la mano, lisa, de color oscuro, es muy dolorosa, como le dije, compromiso muchas veces de su actividad laboral del paciente, que es confundida, como dijimos, con micosis superficiales. Por eso vamos a ver en la forma como se hace el diagnóstico de psoriasis, que ustedes pueden ver que hay métodos para hacer el diagnóstico, por una parte con la experiencia de ustedes de poder ver las lesiones y su localización, y luego a través de signos en la que conociendo van a poder llegar al diagnóstico. Psoriasis pustulosa, como habíamos dicho, es una forma rara de psoriasis, puede ser extensa y grave. Esta responde a tratamiento sistémico, ya les voy diciendo el tratamiento sistémico, como la ciclosporina, el metrotexato o la acitretina. La psoriasis pustulosa lleva el nombre de pústula porque parece una lesión elemental como la pústula, pero no tiene contenido con gérmenes, con microbios. Se puede ver estéril el contenido líquido en los pacientes que tienen esta presentación, y más hay que tener cuidado de no llegar a este tipo de psoriasis pustulosa que se ha visto en pacientes en que son medicados con corticoides sistémicos. Me adelanto al tratamiento. El tratamiento de la psoriasis es con corticoides tópicos, puede ser según la localización de poca intensidad, de mediana o de alta intensidad. No tengo que medicar al paciente con corticoides sistémicos. Hay pacientes que se colocan dexametasona en ampolla, hidrocortisona en ampolla, donde producen un limpiamiento, podemos decir, de sus lesiones, pero engañosas, porque muchas veces se coloca la inyección, 2 o 3 días, o 4 días, o una semana, se limpia la lesión, pero por un efecto inmunológico o por efecto rebote, se producen luego este tipo de psoriasis que estamos viendo acá, la psoriasis pustulosa, que es una forma extensa y grave, hay que muchas veces internar al paciente, y también se da por lo que el paciente, por ejemplo, el médico le receta un tratamiento sistémico como el metrotexato, como la citetrina, y el paciente corta abruptamente ese tratamiento y el paciente puede hacer un rebote con este tipo de presentación de una psoriasis pustulosa. Por eso hay que tener cuidado. Sepan ustedes que el tratamiento para un paciente con psoriasis no se da corticoides sistémico, salvo que tenga otra patología de base y esté en peligro su vida, se puede dar, pero no como tratamiento de primera línea para un paciente con psoriasis. Me estoy refiriendo al tratamiento sistémico con corticoides, no al tratamiento tópico. Vamos a ver la siguiente imagen, que es una psoriasis eritrodérmica. Vamos a ver después la definición de eritrodermia. Sepamos
ahora que la psoriasis puede causar una eritrodermia, quiere decir un enrojecimiento del casi el 96% de la superficie corporal, una inflamación intensa, generalizada, que requiere muchas veces internación y que requiere medicación sistémica. Y lo que tenemos que tener también en cuenta en estos pacientes con psoriasis es su peso. Vean ustedes, paciente con sobrepeso o obesos. La mayoría de pacientes que van al consultorio con psoriasis generalmente tienen sobrepeso, son obesos, tienen enfermedades concomitantes como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, por lo que su tratamiento es integral y multidisciplinario. También tener cuidado con lo que puede devenir con una artritis psoriásica. Preguntemos al paciente si no hay dolores en la parte interfalángica, sobre todo distal, pues es una afectación periférica, que es la más común, es una oligoartropatía asimétrica de pequeñas articulaciones de manos y pies, la artritis psoriásica. Paciente con eritrodermia es un paciente que, como le dije, requiere internación muchas veces por sus comorbilidades y necesita tratamiento multidisciplinario. Hay que tener mucho cuidado porque podemos hacer este cuadro con lo mismo que le acabo de decir, por el uso de corticoides sistémicos que no se tienen que usar o porque el paciente corta abruptamente un tratamiento que se le está haciendo con metrotexato o acitetrina y tiene que tener mucho cuidado el paciente y mucha información que se le tiene que dar, porque pacientes que consultan a una persona que no tiene conocimiento de esto y lo primero que le va a dar es una dexametasona, ampolla, el cuadro puede ceder, como le dije, 1 o 2 días, pero después el paciente puede venir con esta presentación. Paciente con psoriasis eritrodérmica. Vamos a ver, o les voy a decir las variantes clínicas de la psoriasis con sus diferentes presentaciones. Ya dijimos, la más común es la psoriasis en placas o vulgar con la lesión característica. Luego tenemos psoriasis en gota o gotatas, que su comienzo suele ser súbito, predominan en el tronco, pueden extenderse al resto del tegumento, es frecuente en niños y adolescentes con antecedentes de faringoamigdalitis estreptocócicas recientes, como habíamos comentado. Son lesiones pequeñas, como gotitas, como su nombre dice, en gotas, localización en el tronco. Luego tenemos la psoriasis invertida, o los pliegues también, que ya les mencioné, que ya vamos a ver las imágenes. Es más eritematosa que escamosa, se localiza en oposición a la forma vulgar, donde, ya dijimos, en superficie de flexión y en los pliegues submamarios, inguinales, axilares, interdigitales e interglúteo, así como en el ombligo. Por lo general, las lesiones rebasan el pliegue y se extiende algo por fuera de él, lo que puede llevar a confundir con una candidiasis, como habíamos comentado, como un diagnóstico diferencial. Es color rojo vivo, superficie húmeda, no escamosa y fácil de irritar por los tratamientos locales. En estas lesiones con frecuencia se desarrollan microorganismos que actuarían como un factor adicional en el mantenimiento de la actividad inflamatoria. También hemos hablado sobre la psoriasis pustulosa y ahí está una imagen de una lesión de psoriasis pustulosa. Son pustulosis no foliculares, amicrobianas, localizadas o generalizadas, caracterizadas desde el punto de vista histopatológico por la exageración del microacceso de neutrófilos de Moreau-Saburau, que se los llama en histopatología. Hay una forma clínica localizada y generalizada. La forma generalizada es la más rara y grave, que comienza de manera súbita con la aparición de pústulas monomorfas sobre piel eritematosa y compromiso del estado general. Luego tenemos la psoriasis artropática, como dijimos, que tiene una incidencia de hasta el 25% de psoriasis. Los hallazgos clínicos más comunes son dolor articular, edema,
tumefacción y en casos severos impotencia funcional. El paciente en su gran mayoría debuta con lesiones en piel y luego viene o evoluciona hacia una artritis psoriásica, pero en muchos, o en pocos, perdón, pacientes también se pueden ver que presentan primeramente sus lesiones articulares, artropáticas. Es muy poco la frecuencia, pero hay que tener en cuenta en esto. Por eso, ustedes, cuando vean, por ejemplo, cambios ungulares, en cambios en las uñas a menudo, se asocia con compromiso articular. Pueden antecederlo o bien aparecer en su transcurso. Los hallazgos clínicos son los más comunes para una artritis, ya dijimos, dolor articular, edema, tumefacción, eso tienen que ir a buscar ustedes, y hacer un RX para evidenciar fenómenos de reabsorción y proliferación ósea, y por supuesto trabajar en conjunto con la o el reumatólogo o el servicio de reumatología. Acá vean ustedes la psoriasis pustulosis, ya hemos dicho cómo se puede llegar a producir. Vean ustedes la afectación en una uña en un paciente con psoriasis. Vean los picting ungueal psoriásicos típicos de estos pacientes. Pacientes que presentan estos tipos de patología o este tipo de localización o presentación de su psoriasis, hay que investigar, hay que cuidar que pueden hacer una artritis psoriásica en más proporción. Vean ustedes, las uñas no son por presencia de hongos, sino que es una afectación, un foco de inflamación de la porción proximal de la matriz ungueal, originando acumulación de células paraqueratóxicas sobre la superficie de la uña. Estos son propios de pacientes que tienen psoriasis. Vean la uña de pacientes con psoriasis, una lesión psoriásica en mancha de aceite, la acumulación de restos paraqueratóxicos y suero debajo de la uña produce una tinción amarillenta, parda, que hace confundir con una tiña de las uñas o una onicomicosis. A tener cuidado, hay que ir a buscar otras zonas de presentación que pueda tener este paciente o si tiene algún compromiso interfalángico. Este paciente es muy importante saber esto. Puede producirse una deformidad ungueal psoriásica también. Miren ustedes una presentación de la uña de un paciente con psoriasis. Onycholitis psoriasis, la inflamación psoriásica de la piel en la punta del dedo causa separación de la porción distal de la placa ungueal. Eso se llama onycholisis debido a la psoriasis. Vean ustedes la forma que puede tener las uñas en estos pacientes: deterioradas, maltratadas, deformadas, inflamadas. A veces es difícil de distinguir de una onicomicosis, por la que usted tiene que hacer una evaluación, como habíamos dicho, una anamnesis, una exploración clínica, física al paciente exhaustivo. Puede usar también sus métodos diagnósticos auxiliares, como un KOH o un estudio micológico acá para ver si hay un componente micótico sobreagregado, puede haber, pero no es el causante de esta deformación, que es propia de los pacientes con psoriasis, y ustedes van a investigar si hay algún dolor interfalángicas distales en sus manos, en los pacientes, para poder llegar a su diagnóstico. Vamos a ver otras imágenes de psoriasis. Cuando el paciente recibe tratamiento, ya el tratamiento del paciente con psoriasis se puede hacer en la parte, adelantándome, tópica, se puede hacer con terapéutica local, corticoides como el clobetasol o mometasona. Clobetasol es un corticoide de alta intensidad, la mometasona de mediana intensidad. El paciente puede ir mejorando, y esta es una foto de un paciente que va mejorando de su placa de psoriasis.
Las psoriasis en placas pueden ser dolorosas. Estas lesiones activas no respondieron a los esteroides tópicos y se inició la administración de metotrexato. Primera línea, esteroides tópicos, y según la extensión también voy a ver si es necesario la administración ya de medicamentos sistémicos como el metotrexato. Esta placa, por ejemplo, en el codo ha respondido a la crema de clobetasol. Los esteroides tópicos no suelen eliminar la placa completamente. La enfermedad recidiva típicamente a suspender la aplicación tópica. Muchas veces nosotros los dermatólogos mandamos a preparar una crema con clobetasol al 0,05%. Se puede usar también urea o urea al 20% y ácido salicílico, que puede ser al 5 o al 10%, la crema preparada para que el paciente utilice en sus lesiones y donde se ve mejoría total en estos tipos de pacientes con esa combinación de tratamiento. Habíamos dicho que la psoriasis puede estar presente en cualquier parte del organismo, las palmas de las manos. Diagnóstico diferencial con una dermatitis alérgica de contacto o con una dermatitis irritativa de contacto, ya sea por detergentes, por distintos elementos que el paciente toca y produce una inflamación, una alergia, una irritación en la piel de sus manos, o puede ser la psoriasis propiamente dicha, en la que presenta sus lesiones características como la descamación, el eritema. Vean ustedes las fisuras por el resecamiento de la piel. Esto invalida al paciente para ejercer sus labores cotidianas, a pesar de que puede ser en localización no más de un 5%, que es la palma de la mano, entre las dos un 10%, pero si es localización en extensión menor, pero por el uso de las manos, por su importancia que tiene, se transforma en una psoriasis grave, en la que el paciente podemos dar tratamiento tópico, pero también tiene que entrar ya al tratamiento sistémico, sea con metotrexato o acitetrina. Las psoriasis en placas crónicas pueden ser asintomáticas, sin molestia, que con solo hidratantes, como la urea, puede mejorar el paciente, urea al 20 o al 10%. La luz solar proporciona un tratamiento efectivo para la psoriasis, pero hay que tener cuidado. Hay un tipo de tratamiento con fototerapia, pero con fototerapia bien reglamentada y bien usada. Tener cuidado con la quemadura solar, que puede iniciar una reagonización. Bien, hemos visto los diferentes tipos de lesiones de psoriasis. Ahora vamos a aprender cómo hacer el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, la clínica es soberana. Ustedes ven una lesión eritemato descamativa, que tenga una pápula descamativa con eritema o solamente un eritema, con poca descamación, como la psoriasis en pliegues, tienen que saber y hacer el diagnóstico con la clínica. Puede diagnosticarse entonces a primera vista en sus formas características, como hemos dicho, o bien ofrecer dificultades en sus variantes, tan complejas como numerosas, que muchas veces tenemos que emplear algún método, como por ejemplo el raspado metódico, que consiste en el rascado rítmico y continuado de la superficie de la lesión con un elemento romo. Aunque no es patognomónico, se va a observar lo siguiente y va a ayudar a usted a su diagnóstico. Signo de la vela de estearina, que es el desprendimiento de escamas secas blanquecina, que indica paraqueratosis. Signo de la membrana desplegable, o película consistente de espesor variable, blanco parduzca, húmeda, es el cuerpo mucoso engrosado. Signo del rocío sangrante. Sobre una superficie roja y brillante aparecen puntos sangrantes
distribuidos de manera uniforme, expresión del decapitamiento de las papilas elongadas y con vasos congestivos. Hay preguntas de exámenes que hace muy frecuente sobre el signo de Auspitz. El signo de Auspitz es el signo propio de la psoriasis. Se produce al raspar una placa de psoriasis y aparece justamente debajo de una fina membrana, una superficie roja con gotas de sangre, que es lo que estamos viendo, signo de rocío sangriento. Si ustedes ven un examen de qué enfermedad es característico el signo de Auspitz, pues es propio de la psoriasis. Y lo que les quiero indicar ahora o decir es, ustedes me están escuchando hablar sobre paraqueratosis. Les voy a dar su definición. Esto es en histopatología de la piel, cuando el patólogo va a ver la piel, un fragmento de la piel en que se ha hecho una biopsia, y ellos van y ven y dicen, esta es una paraqueratosis. Se refieren a que se caracteriza por la presencia de núcleos en la capa córnea. Núcleos en la capa córnea, algo que no se ve normalmente. Sepan ustedes, ¿por qué? Porque la mitosis está exagerada, es muy rápida, por eso se produce eso. Formación incompleta de queratina, con mayor separación celular y penetración de aire entre ellas. Está en la psoriasis, por eso me escuchan hablar de paraqueratosis. En los exámenes complementarios para pacientes con psoriasis, no se olviden, si ven ustedes o el paciente revela o les habla sobre un dolor articular, monoarticular, practicarse radiografía de manos, pies o articulaciones con signo de artritis. La clave diagnóstica que quiero que les quede clara para psoriasis es el eritema y escamas blanco-nacaradas en superficies de extensión, simétricas, lesiones simétricas, raspado metódico o el signo de Auspitz presente, y hay que examinar cuero cabelludo y uñas en estos pacientes. Y ahora vamos a hablar sobre con quién hacemos diagnóstico diferencial. La psoriasis en placas, podemos hacer diagnóstico diferencial con una dermatitis seborreica, una sifilitis psoriasiformes, con un linfoma cutáneo. La psoriasis en gotas, podemos hacer diagnóstico diferencial como una pitiriasis rosada, con un secundarismo sifilítico, como les había hablado, la sífilis, la gran simuladora que está presente a veces en forma de distintos tipos de enfermedades. La psoriasis invertida, diagnóstico diferencial con dermatitis seborreica, con los intértrigos microbianos e intértrigos micóticos. La psoriasis artropática, diagnóstico diferencial con el síndrome de Reiter, con las artritis reumatoideas y con las artropatías seronegativas de otra causa. En las complicaciones de la psoriasis tenemos que saber sobre la eritrodermia psoriásica, que ya vimos, y sobre el fenómeno de Koegner o isomorfo. Cuando ustedes les preguntan qué es el fenómeno isomorfo o Koegner que se da en la psoriasis, también se puede dar en el líquen, es la reproducción en la piel no afectada de lesiones psoriásicas, en este caso activas, desencadenadas por diversos estímulos, como por ejemplo físicos, rascados, químicos o biológicos. Demuestran que la dermatosis está presente en toda la superficie cutánea en forma latente. Supongamos una lesión, como están viendo ustedes, más chica puede ser, en la que ustedes se rascan, o sea, hay un estímulo físico por un rascado, por ejemplo. En la extensión de la lesión, en el punto final de esa extensión, o en la misma vía de ese rascado, en el mismo camino, podríamos decir, entre comillas, se puede producir una lesión nueva de psoriasis. Ese es el fenómeno isomorfo de Koegner. Repito, es la reproducción en la piel no afectada de lesiones psoriásicas activas desencadenadas por diversos estímulos físicos, rascados, químicos o biológicos.
¿Hay factores desencadenantes de la psoriasis? Sí, hay factores desencadenantes que tenemos que saber y tenemos que preguntar al paciente. Ya dijimos uno, el estrés. El estrés psíquico es desencadenante o agravante mediante la liberación de neuropéptidos mitogénicos. Hay que preguntar al paciente si estuvo con una infección o está padeciendo una infección. Hay que revisar, hay que ver al paciente si no tiene una faringoamigalitis, una infección urinaria u otro tipo de infección. Si está tomando medicamentos como los betabloqueantes, el litio, antiinflamatorios no esteroides, cloroquinas, tetraciclinas e interferones. Si está tomando alcohol, consume tabaco, estos pueden ser factores que exacerban o desencadenan la psoriasis. No se olviden de las asociaciones mórbidas que había estado hablando. El síndrome metabólico asociado a una psoriasis puede dar cardiopatías, puede dar enfermedades diversas del corazón. Y vamos a entrar ahora a ver el tratamiento. Primeramente hay que buscar y eliminar los factores desencadenantes. Si son bacterianos, hay que tratar, por supuesto, esa infección. Si es medicamentosa, hay que retirar el medicamento con previa conversación con el médico que está tratando, por ejemplo, con el cardiólogo, con el psiquiatra, con el traumatólogo que está usando los AINES. Hay que hablar y llegar a un acuerdo. La calidad de vida del paciente con psoriasis está seriamente comprometida en sus aspectos psicológicos, sociales y profesionales. Esto indica que podemos derivar al paciente a una ayuda psicológica, ayuda terapéutica emocional, para poder ayudar también este aspecto muy importante emocional en los pacientes. Evitar traumatismos como rascados, compresiones para evitar el fenómeno isomorfo de Koegner. Hay que decir al paciente que toda su piel está afectada y que las lesiones pueden recidivar como consecuencia de la que es una predisposición genética que ya dijimos en la definición de psoriasis. Toda medicación tópica o sistémica trae aparejados efectos secundarios de mayor o menor grado de intensidad, por lo cual el médico tratante debe estar familiarizado con su manejo. Tenemos que saber cuánto tiempo usar un corticoide. Se dice que al corticoide hay que girar, hay que virar, hay que mudar, hay que cambiar cada cierto tiempo, cada 2 años, cada 5 años podemos hacer los cambios. Hay que tener cuidado de la afectación secundaria por estos medicamentos, porque los corticoides tópicos pueden causar atrofia de la piel, telangiectasias, y el paciente puede sufrir esto, a veces porque ellos piensan que ya el clobetasol es de por vida, porque hay que usarlo indiscriminadamente, o es recetada por otra persona, y no le dicen cuándo usarlo, cuánto tiempo usarlo. Hay que tener mucho cuidado con esto. La opción para ver si hago un tratamiento local o sistémico, y de cada fármaco en particular depende de la localización. Vean ustedes, localización, chicos, hay que saber dónde está la lesión. Si mi lesión es una psoriasis invertida, que está en las axilas o en la región inguinal, en pliegues, primero hago el diagnóstico diferencial. Segundo, no voy a tratar en esta zona pues con clobetasol. Puedo tratar con un corticoide de baja intensidad como una hidrocortisona, o puedo usar un inmunomodulador como el tacrolimus, por la zona, por la localización, si no voy a hacer daño al paciente. Y si es un niño, un bebé, no voy a usar en esa localización. El peor todavía si lo uso, clobetasol, porque su superficie corporal es menor y va a absorber y va a tener efectos secundarios. Tengo que ver la extensión, el tipo de lesiones, el estado general. Tengo que ver también la calidad de vida y la colaboración del paciente, si el paciente se va a colocar las cremas, si el paciente va a usar todo lo que estamos diciendo, si tiene esa predisposición de hacerlo, si el medio, el contorno familiar ayuda también a esto. Se define como psoriasis leve, la que afecta menos del 5% de la superficie corporal, moderada, si compromete entre el 5 al 10%, y severa, cuando se observa en más del 10% de la superficie corporal.
En la terapéutica local podemos usar vaselina salicilada, de 5 al 20%. Es irritante a altas concentraciones, tener cuidado de no provocar intoxicaciones por salicilato, sobre todo en niños, que ya les acabo de decir, porque su superficie corporal es menor que la de nosotros, que de un adulto. Se puede usar también la antralina, que ya cayó en desuso, con el advenimiento del fármaco, porque no era tan cosmético el uso de esto. Los corticoides, que hay una relación directa entre la potencia y el efecto antisoriásico. Y este último muchas veces se aumenta ocluyendo la lesión, o sea, tapando la lesión. Los derivados de vitamina D también se están usando ahora, como el calcipotriol, muchas veces combinado ya con la betametasona, que tiene muy buena aceptación en los pacientes, se puede aplicar 1 o 2 veces por día. Estos fármacos pueden producir prurito, quemazón, sequedad y eritema, que muchas veces fastidian al paciente. Vamos también a ver que hay los inhibidores de la calcineurina, que hablábamos recién, el tacrolimus y el imecrolimus. Y luego tenemos la terapéutica. En la terapéutica sistémica hay que saber qué emplear. Ya le dije, no empleen los corticoides sistémicos, salvo que el paciente tenga una patología de base que está poniendo en riesgo su vida. Los fármacos empleados en la actualidad es el metrotexato, los retinoides, la ciclosporina y el tratamiento biológico. Son tan efectivos como riesgosos. Si se decide emplearlo, el médico debe conocer su manejo. Y esto vamos a ver en la clase de terapéutica dermatológica. Solamente decirles que yo uso más por el bajo costo y porque existe también en los hospitales en MINSA el metrotexato, que es un antagonista del ácido fólico. Por lo tanto, se tiene que dar metrotexato junto con ácido fólico. Generalmente el tratamiento de la elección es para psoriasis recalcitrantes y artritis psoriásicas. Hay distintas formas de emplearlo. Se puede utilizar en dosis, por ejemplo, de 15 miligramos, o a veces de 7,5 o 22,5 miligramos por semana según la respuesta clínica. En el hospital hay presentación de comprimidos de 2,5 miligramos. Está indicado en psoriasis generalizada, como habíamos dicho, que no responden a la terapéutica local, como en las formas eritrodérmicas, pustulosas o en placas muy extendidas. Es un fármaco hepatotóxico, por lo que debe realizarse exámenes, hepatogramas periódicos y exámenes complementarios, según indicado en pautas en el algoritmo de tratamiento. Generalmente se lo hace al iniciar el tratamiento y se le puede ir controlando al paciente cada mes o cada 2 meses o trimestral. También sepamos que puede usarse en combinaciones con ciclosporina, algunos antibióticos, o también con los biológicos. Una vez conseguida la desaparición de toda la mayoría de las lesiones, corresponde advertir al paciente que el curso imprescindible de esta dermatosis hace que tiene que controlarse y evitar los factores desencadenantes, cambiar su calidad de vida, sus hábitos, bajar el estrés, saber bajar el estrés, entrenarlo o derivarlo, como le dije al especialista, psicólogo, psiquiatra. Factores desencadenantes: evitar las infecciones, los traumas, el alcohol, el tabaco, la exposición solar controlada, porque hay un tipo de tratamiento también que es a través de la fototerapia, a través del PUA, a través del ultravioleta B de banda ancha, UVB de banda angosta. Estas alternativas no deben utilizarse en caso de psoriasis eritrodérmica o pustulosa,
hay que tener mucho cuidado en hacer esto, pero se lo realiza en algunos hospitales con protección y que se ha visto mejoría en pacientes que no tenían con la forma tópica o que estaba contraindicado muchas veces o no era para medicación sistémica. Bien, hasta ahí hemos visto psoriasis, ahora vamos a ver el siguiente tema, la prima hermana, que es la dermatitis seborreica.